Vamos a ir a hacer un recorrido ahora por las antiguas instalaciones del Hospital Dr. Tomás Casas Casajos, donde nacieron varias generaciones. Acompáñenos. Bueno, esta es la grada de la entrada principal del Hospital Dr. Tomás Casas para accesar hasta lo que es la planta alta, donde encontraban las áreas de hospitalización precisamente. Vamos a continuar. Aquí había un teléfono de los antiguos de monedas, estaba en esta parte, miren ustedes el número telefónico, 788-8877, eran monedas de 10, 25 y 50 colones en aquella época. Este era público para los pacientes hospitalizados precisamente, pudieran contactarse con sus familiares. Este es el área de hospitalización, lo que es varones y mujeres. Nos encontramos en este momento en el salón de varones, hospitalización. Aquí alcanzaban aproximadamente 15 camas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto es de madera. Una madera, como decía el finado Raúl Santamaría, de pochote, mucho de eso era pochote y otra clase ahí, que eran traídas desde Nicaragua, Honduras, y dejadas en Punta Arenas para ser transportadas en lancha, ¿verdad? Que pasaban por Quepos y entraban aquí por el río Terra, por Boca Coronado, hasta llegar a Puerto Cortés. Entonces, de esa madera se construyó este hospital. Esta es la estación de enfermería. Tenemos 3 estaciones de enfermería, es donde se ubica el personal para atender a los pacientes internados solamente, ¿verdad? Así es que esta pequeña área, aquí se ubicaban ellos. Adentro está los pequeños cubículos donde se organizaban los medicamentos que le recetaban a los pacientes internados. Nos encontramos donde inicialmente era una sala de operaciones, ¿verdad? Claro que luego fue dirección médica, más adelante fue dirección de enfermería, tuvo varias ocupaciones, pero inicialmente fue esto una sala de operaciones. Esta fue la primera sala de partos que hubo en el Hospital Dr. Tomás Casas, ¿verdad? Y precisamente queda dentro de lo que era el patio de mi casa. El patio de mi casa, entonces nosotros nos veníamos a jugar bola aquí y podíamos oír tanto los lamentos de las mujeres cuando estaban pariendo, como también los gritos del personal cuando estaban motivando a las mujeres a que dieran a luz, ¿verdad? Entonces aquí es esta parte, esta área es ese mapa de ubicación, porque luego después fue la dirección de enfermería. Ahora nos encontramos en lo que era el área de pediatría y al fondo ustedes pueden ver la estación de enfermería de esta área. Aquí nacieron cualquier cantidad de oseños, ¿verdad? Esta es la bonita historia que tiene esta parte del hospital. Ahora estamos en la parte baja del hospital. En realidad, en la época de su inauguración, esta parte baja prácticamente no existía. O sea, no habían estas construcciones, oficinas. La parte baja era totalmente abierta porque se construyó pensando en las inundaciones precisamente, ¿verdad? Entonces todo era planta alta prácticamente. Más adelante se construyó todo esto y entonces, por ejemplo, esto era la oficina de citas, donde usted llegaba, aquí hacía fila y aquí le daban una ficha, ¿verdad? Y como dijo el compañero, aquí usted escogía el médico que usted quería que lo atendiera, precisamente, ¿verdad? Aquí, en esta ventanilla de citas que más adelante era registros médicos. El área de registros médicos. Luego estas fueron oficinas administrativas, en esta parte quedó trabajo social y en el fondo estuvo la administración del Hospital Dr. Tomás Casas, ¿verdad? El doctor Marvin Atencio, el doctor Ahmed Guevara, el doctor, todos ellos estuvieron aquí en el fondo, pero en esta parte es puramente oficinas administrativas, lo que era trabajo social sobre todo. Y en un rincón por acá estaba validación de derechos, donde yo trabajé durante alrededor de 7 años más o menos, ¿verdad? Este tablero, miren ustedes, todavía se guarda este tablero de llaves de todo el hospital. Esto era laboratorio del antiguo hospital, laboratorio. Aquí pues trabajaron compañeros como la doctora Liliet Rodríguez, la doctora Sevilla, el doctor Moraga, todos aquel personal, Carlos Reyes, el finado César Monge, Mayelita Ugalde, todos ellos estuvieron aquí y trabajaron en esta área, ¿verdad? Una de las anécdotas que existen del laboratorio
es con respecto a la forma en que antes hacían los exámenes a las mujeres embarazadas, ¿verdad? No me recuerdo si era que le sacaban sangre a un sapo, ¿verdad? Pero y entonces aquí le procesaban. Tenía una cría de sapos o una jaula de sapos allá por aquel otro lado, y cada vez que se presentaba una mujer a darse cuenta si estaba embarazada, entonces agarraban un sapo y le hacían la prueba, ¿verdad? De eso hay una anécdota muy bonita que si ustedes gustan más adelante se las contamos. Ahora estamos en la parte baja del hospital. En realidad, en la época de su inauguración, esta parte baja prácticamente no existía. O sea, no habían estas construcciones, oficinas. La parte baja era totalmente abierta porque se construyó pensando en las inundaciones precisamente, ¿verdad? Entonces todo era planta alta prácticamente. Más adelante se construyó todo esto y entonces, por ejemplo, esto era la oficina de citas, donde usted llegaba, aquí hacía fila y aquí le daban una ficha, ¿verdad? Y como dijo el compañero, aquí usted escogía el médico que usted quería que lo atendiera, precisamente, ¿verdad? Aquí, en esta ventanilla de citas que más adelante era registros médicos, el área de registros médicos. Luego estas fueron oficinas administrativas, en esta parte quedó trabajo social y en el fondo estuvo la administración del Hospital Dr. Tomás Casas, ¿verdad? El doctor Marvin Atencio, el doctor Ahmed Guevara, todos ellos estuvieron aquí en el fondo. Pero en esta parte es puramente oficinas administrativas, lo que era trabajo social sobre todo. Y en un rincón por acá estaba validación de derechos, donde yo trabajé durante alrededor de 7 años más o menos, ¿verdad? Este tablero, miren ustedes, todavía se guarda este tablero de llaves de todo el hospital. Esto era laboratorio del antiguo hospital, laboratorio. Aquí pues trabajaron compañeros como la doctora Liliet Rodríguez, la doctora Sevilla, el doctor Moraga, todos aquel personal, Carlos Reyes, el finado César Monge, Mayelita Ugalde, todos ellos estuvieron aquí y trabajaron en esta área, ¿verdad? Una de las anécdotas que existen de laboratorio es con respecto a la forma en que antes hacían los exámenes a las mujeres embarazadas, ¿verdad? No me recuerdo si era que le sacaban sangre a un sapo, ¿verdad? Pero y entonces aquí le procesaban. Tenía una cría de sapos o una jaula de sapos allá por aquel otro lado, y cada vez que se presentaba una mujer a darse cuenta si estaba embarazada, entonces agarraban un sapo y le hacían la prueba, ¿verdad? De eso hay una anécdota muy bonita que si ustedes gustan más adelante se las contamos. Ahora estamos en la parte nueva, lo que llamábamos la parte nueva del Hospital Dr. Tomás Casas. Esta parte nueva, para los que conocieron Puerto Cortés allá por los años 60, 70, 80, recordemos que era donde estaba la panadería de Carmelita, ¿verdad? La panadería Carmelita, donde tenía los pools Chaleco, por ejemplo, ¿verdad? O si no, en la esquina de la señora Ajón, a quien nosotros decimos cariñosamente la Chola de Ajón, ¿verdad? Entonces toda esta esquina era de negocios, locales comerciales, y la Caja Costarricense de Seguro Social lo compró y construyó, gracias a la necesidad que vio la institución, compró todo esto y construyó esta zona de urgencias y materno-infantil. Esta área es materno-infantil, ¿verdad? Entonces, todo lo del Hospital Viejo que tenía que ver con niños, con pediatría, con mujeres embarazadas, con mujeres que dieron a luz, está en esta área precisamente. Esta fue una área que se acondicionó especialmente para madres adolescentes, para mujeres adolescentes embarazadas. Entonces ustedes pueden ver en las paredes dónde están los propaganda de motivación a las madres adolescentes embarazadas. Y pues también se deja ver un poco los estragos de la inundación. Y dentro del edificio nuevo del Hospital Dr. Tomás Casas encontramos lo que es el área de ginecología. Las mujeres embarazadas aquí eran hospitalizadas, ¿verdad? Para luego ir a la labor de parto. Pero estos eran precisamente los salones donde ubicaban a las mujeres embarazadas. 1, 2, 3, 4. Eran cuartos muy separados. Aquí este salón es grupal.
Aquí internaban a las mujeres cuando venían, cuando estaban embarazadas, próxima a salir de parto, ¿verdad? Entonces andábamos, las internaban acá, en este salón. Luego, cuando ya se les reventaba la fuente o ya estaban a punto de dar a luz, entonces las pasaban a saloncitos individuales para una atención más individualizada, como es esta área. ¿Ven? Ustedes, esta parte. Y cuando ya estaban preparadas para entrar a sala de parto, ¿verdad? A la labor, entonces inmediatamente las trasladaban a este lado. Bueno, esta es la sala de partos, ¿verdad? Donde traían a las mujeres ya a realizar su labor y luego las pasaban acá como a una área de recuperación, ¿verdad? En esto, aquí había una estación de enfermería que atendía a las mujeres después de salir de la sala. Aquí la mantenían 1 o 2 días dependiendo de la recuperación de la paciente en esta área precisamente. Esta es la entrada a urgencias del área nueva del antiguo hospital. Entonces, como ustedes pueden ver, esta puerta, por aquí entraba, aquí habían bancas donde los usuarios podían sentarse para esperar a que lo llamaran. En esta parte que ya está desarmada, estaba la oficina de admisión. Habían 2 funcionarios recibiendo a los pacientes para saber pues qué tenían y por qué venían, ¿verdad? Entonces, esta es la zona de servicios sanitarios ahí. Y luego aquí, si el paciente requería ser ingresado, entonces entraba por esto. Pero antes nos venimos para acá, porque aquí era donde cada paciente era atendido por el médico de urgencias. En este cubículo, atendido por el médico de urgencias, ¿verdad? Entonces, habían 2. Había más atrás, había una zona de oxígeno para los pacientes que necesitaban oxígeno en ese momento, entonces los pasaban ahí. Entonces, el paciente que iba a ser internado ingresaba por acá, a esta zona, y aquí pues ya era repartido a esta área, donde dependiendo, digamos, si era un embarazo, era pues por el otro lado, pero si era una emergencia, entonces podía ser aquí en alguno de estos salones acá. Este es el área de farmacia, que debido a las necesidades y al crecimiento de la población y de la atención médica, pues fue necesario ampliarla. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, esta parte es nueva, prácticamente nueva. Eso es de la atención del usuario, por ahí las ventanillas, donde se atendía a los pacientes, y esta área estaba llena de estantes, pura estantería, con los medicamentos que se requería para la atención médica. Todo esto aquí. Ven, los pilares que sostienen la planta alta del hospital. Bueno, amigos, amigas, este ha sido una breve reseña histórica sobre el Hospital Dr. Tomás Casas, antiguo edificio, ¿verdad? Porque ya el nuevo, pues, fue en el año 2008, se trasladó hasta aquel lugar. Este funcionó hasta ese año, 2008, y aquí cerramos la historia de este lindo edificio que trajo al mundo a muchos, muchos oseños.